Buenas tardes. Entonces, la clase de esta tarde es dos temas: fisiopatología de la lesión también se llama injuria renal aguda y de la enfermedad renal crónica. En general, esto es más o menos, siempre hay alguna confusión sobre la circulación a nivel renal, y nosotros en la circulación, a partir de las arterias renales, una a cada lado, derecha e izquierda, se van subdividiendo hasta llegar a unas pequeñas arterias o pequeñísimas arteriolas en general, que es la arteriola aferente, forman los glomérulos y sale la arteriola eferente. Miren, es sangre arterial, arteriola, y una arteriola que de nuevo saca sangre arterial. Esa es una gran diferencia. ¿Ya? Este es sangre arterial, glomérulo, sangre arterial. No es así, miren, estos de aquí se siguen subdividiendo y van acompañando a los túbulos, a lo largo de los túbulos lo van acompañando, y en el asa de Henle, en toda la estructura del asa de Henle, van haciendo intercambios y ahí recién se transforman en sangre venosa, a lo largo de los túbulos o de la estructura del asa de Henle. Esta partecita de acá la dibujamos aquí: arteriola aferente, glomérulos, que es simplemente estos que se subdividen y forman una arteriola eferente. El túbulo contorneado distal tiene una unión aquí en una tríada que forma la mácula densa, y por aquí también tenemos en la arteriola eferente las células productoras o secretoras de renina. Esto no es para aprenderlo, sino simplemente para tener una idea de cómo, de los procesos más importantes que se tiene a nivel de los riñones o de los túbulos renales, de los glomérulos renales. Y en la asa de Henle está a partir del glomérulo sale los túbulos: túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, conductos colectores, y cada uno tiene funciones más o menos diferentes. Entonces, en el túbulo contorneado principal, la principal función es la reabsorción, y reabsorben. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? ¿Lo puede apagar, por favor? Y la función principal de las células del tubo contorneado proximal es principalmente reabsorción. Glucosa, aminoácidos, algunos electrolitos, sobre todo el sodio, pero esa es su misión, la reabsorción. En el asa de Henle ya tenemos un intercambiador muy importante de donde actúa este medicamento muy conocido, que es la furosemida. Entonces, para silenciar. Muy bien, entonces decían, en la rama gruesa ascendente del asa de Henle tenemos un intercambiador muy importante, que es donde actúan la furosemida o los diuréticos de asa, que es un transportador sodio, potasio, 2 cloros. Esa es como si es la función principal de este transportador. Está ubicado en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. En los túbulos distales, miren, ya la finalidad aquí ya no es reabsorción, sino es principalmente ir regulando los intercambiadores de calcio, potasio, sodio, cloro, el agua misma, de tal manera que aquí básicamente ya es regular, intercambiar a través de esos intercambiadores. Y en el túbulo distal, igualito, aquí la finalidad ya es ir regulando ya más finamente la cantidad final que habrá de sodio, la cantidad final que habrá de potasio, la cantidad final que quedará de hidrógenos. Y aquí tendremos la acción de la vasopresina, muy importante a través de sus acuaporinas, y también tendremos la acción principal de la aldosterona. Como esto lo vimos anteriormente, en la célula principal actúa está el receptor de la aldosterona, reabsorbiendo sodio
reabsorbiendo sodio, eliminando potasio. Decíamos, en la célula vecina a la célula principal es la célula intercalar, cuya función es un intercambiador. El potasio que se eliminaba en exceso por aquí se intercambiaba con los hidrógenos. Y este es uno de los efectos que nosotros vimos cuando hablábamos de la hipertensión por hiperaldosteronismo. Ya lo que vamos definiendo ya exactamente lo que es una injuria renal aguda. Se define de una manera muy simple, muy sencilla, por una alteración repentina, rápida de la función renal. Miren, aquí hablamos de función renal. No hablamos de estructura renal como vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. Acá hablamos de función renal. Y lo que vamos a ver cuando hablamos de función renal, nos vamos a definir básicamente a dos aspectos, solamente dos. O hay alteraciones de la creatinina o hay alteraciones de la diuresis. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Solamente dos características, por favor. Esto apréndanlo. La injuria renal aguda se ve solamente con dos características. O hay un incremento de creatinina o hay una disminución de volumen de orina. ¿De qué cantidades mínimas hablamos? Que la creatinina por lo menos se suba 0.3. ¿Qué significa? Que si yo hoy día tengo mi creatinina en 1 y mañana tengo en 1.2, aún no cumplo el criterio. Pero si mañana estoy en 1.4 partiendo hoy día de 1, tengo un criterio y cualquiera de los dos criterios vale. Si aumenta más de eso, o sea, 2 veces, 3 veces, pues me servirá para los estadios de la injuria renal aguda. Y por el otro lado, diuresis. Pero en diuresis, miren, no estamos hablando de oliguria, no estamos hablando de anuria, ¿no? Sino de volúmenes en relación con los kilos de peso y en relación con el tiempo. El tiempo mínimo que yo debo vigilar a un paciente para pensar o creer que tiene injuria renal aguda, lo mínimo que yo debo vigilarlo son 6 horas. Y que en esas 6 horas, por lo menos, él tenga un volumen de 0.5 mililitros por kilo del peso de la persona, en ese mínimo de 6 horas. Entonces, cuando yo quiero sacar, por ejemplo, tengo 600 mililitros en 6 horas, una persona de 60 kilos. Entonces, primero tendré que dividir esos 600 mililitros entre el número de kilogramos que tiene la persona. Es 600 entre 60 kilogramos. Serán 10. Ya tengo 10 mililitros por kilo de peso. Pero aún me falta dividirlo el número de horas. Tendré que sacarle cuántas horas vigilé. Decíamos 6 horas. Entonces, 10 entre 6, por lo menos me da 1 punto y algo más. 10 entre 6 es 1.2 de repente, o 3 será. Entonces, el volumen de orina de esa persona será 1.3 mililitros por kilo por hora. Entonces, no me cumple ese criterio, tendría que ser menor. Si yo, por ejemplo, orino 100 mililitros en 6 horas, ahora lo divido, 100 mililitros entre mi peso, que es 60 kilos, entre las 6 horas que lo he vigilado, y ahora sí, probablemente tengo 0.3 o 0.2. Ahí sí cumple ese criterio. Si yo lo vigilo en 12 horas, ese mismo criterio, pero ya lo he ampliado el tiempo en 12 horas, me servirá para diagnosticarlo la gravedad. Estos estadios van diciéndome más grave. Y si yo lo vigilo por 12 o por 24 horas, el criterio para más gravedad es ya un poco menos, o sea, que orine más poco.
O de repente que no orina absolutamente nada, y a eso lo llamamos anuria, por 12 horas. Entonces, la definición que nosotros no estamos ingresando en estos estadios, ¿cómo lo diagnostico? ¿Cómo lo evalúo a un paciente? Solo con dos valores. O su creatinina se subió más de 0.3, significa que yo debo tener dos valores, un basal y uno después. Si yo tengo un solo valor, yo no lo puedo valorar. Tengo que esperar el otro valor. Pero ahí sí me sirve la diuresis. Pues si yo no tengo una creatinina, la voy a pedir recién el día de mañana, ya tengo 24 horas de vigilancia de diuresis. Entonces ahí a las 6 horas yo puedo darme cuenta. Si orina menos que esa cantidad, el paciente tiene injuria renal aguda, por cualquiera de las dos circunstancias. Esta es de repente la diapositiva en la cual les permite a ustedes orientarse. Miren, cuando hablamos de un paciente con injuria renal aguda, lo primero que pensamos es que la causa sea prerrenal. Lo segundo que pensaré es que sea renal. Y lo tercero que pensaré, lo último, con muy poca probabilidad de que sea posrenal. Entonces, lo primero siempre será adelante. Prerrenal, la causa más importante de injuria renal aguda. Y ahí tendré las causas. Mire, es una hipovolemia, un sangrado, por ejemplo. Es que el corazón no esté funcionando bien, insuficiencia cardíaca. Es que mi volumen de sangre, por alguna razón, no tenga una suficiente cantidad de sangre en la arteria. A eso se llama volumen arterial efectivo o volumen arterial eficaz. En la insuficiencia cardíaca, todo el volumen está en las venas. En la cirrosis, todo el volumen la tenemos en la sangre del abdomen. Entonces a ello se llama disminución del volumen arterial eficaz o volumen arterial efectivo. O cuando le damos algunos medicamentos que la autorregulación normal que tiene el riñón para disminuciones de volumen o disminuciones de presión, esa regulación normal que tiene, yo lo altero dándole antiinflamatorios o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o de sus receptores. La ciclosporina también está aquí, pero en general hablamos de los AINES y de los YECA o los ARA. Prerrenal. Miren, ahí el riñón absolutamente nada tenía que ver. Es consecuencia de otra alteración de la sangre. Las causas renales, propias renales, son muy fáciles de clasificar porque nos ubicamos en qué lugar está dañando. Y puede dañar los glomérulos, puede dañar los túbulos, puede dañar el intersticio o puede dañar los vasos. Son solo 4 estructuras que pueden ser dañadas acá. La que más se daña son los túbulos. De repente la segunda en dañarse son los glomérulos. Y la tercera será los vasos. Los túbulos con el intersticio, como están muy juntos, generalmente comparten los daños. Entonces, los túbulos, les decía que es lo que más se daña. Y las causas de daño de los túbulos son solamente 3. Es una isquemia, que es la continuación de esta injuria prerrenal. Termina haciendo isquemia del mismo riñón. No es que no llega sangre. Es la sepsis o una infección y es la generación de toxinas. O hay toxinas exógenas como los medios de contraste, como los medicamentos. O hay sustancias endógenas como las propias sustancias que nacen del cuerpo como la mioglobina, la hemoglobina, como el ácido úrico, como las proteínas del mieloma. Son causas toxinas endógenas. Mi mismo cuerpo lo produce. Y posrenales sí es cualquier tipo de obstrucción desde la uretra, desde el meato uretral hacia atrás, cualquier tipo de obstrucción me puede dar injuria renal aguda. La prerrenal o hiperazoemia prerrenal, o sea, nos estamos ubicando acá, prerrenal. Es la más frecuente.
¿Con qué tiene que ver? Con una hipovolemia, disminución de presión arterial, deshidrataciones, sangrados, hemorragias, todo eso no da. Pero también aquí ingresan las insuficiencias arteriales por disminución de volumen arterial eficaz, la insuficiencia cardíaca y la cirrosis. A veces ahí también se pone el síndrome nefrótico. Y la mala autorregulación, tanto sea por IECA o por AINES, o decimos ciclosporina. Generalmente para que esto suceda, tiene que ser una persona de riesgo. O sea, como que no es a cualquier persona le ponemos un AINE y automáticamente hace injuria prerrenal. No, generalmente es una persona de riesgo. Hipertenso, que tenga aterosclerosis, que ya tenga una insuficiencia renal, o ya sea una persona mayor, adultos o ancianos. En general, esas personas ya tienen disminuido por la misma edad su flujo plasmático renal. O sea, ya lo tienen disminuido. Y sobre eso viene esta mala autorregulación o esta complicación. Entonces, el riñón que apenas tenía un flujo plasmático, que apenas tenía para funcionar más o menos estable, viene este daño, ahí sí lo daña. La mayoría de las veces son reversibles, inclusive sin necesidad de ninguna intervención. Esa es la gran cantidad. Pero habrán algunas cuya lesión es mucho más severa, en donde la isquemia o la disminución del filtrado o de la sangre que va a llegar al riñón va a evolucionar a necrosis de células. ¿Qué células la necrosa? Las células del túbulo. Las lesiones que suceden por injuria renal prerrenal, cuando son más intensas, lesionan o necrosan las células de los túbulos. Hay un síndrome y hay una relación entre la enfermedad del hígado, por ejemplo, en la cirrosis y en la injuria prerrenal, se llama síndrome hepatorrenal, en donde el mecanismo es exactamente el mismo del anterior, o sea, lo deja al riñón sin sangre. Ese es el mecanismo final. Disminución de la circulación a nivel renal. Entonces, hemos dicho que es por insuficiencia cardíaca, hemos dicho que es por disminución del volumen, hemos dicho que es por una mala regulación, y aquí la vamos a ver el efecto de la cirrosis. Ocurre que el cirrótico, como hay una hipertensión portal, es el mecanismo de lesión, al final vamos a ver la cirrosis en algún momento, hay una distorsión de la arquitectura del riñón. Entonces, los vasos ofrecen mucha resistencia al flujo de sangre. A eso se llama hipertensión portal. Entonces, como los vasos no pueden, o la sangre no puede fluir, la sangre se acumula en el lecho esplácnico, o sea, a nivel abdominal. Entonces, para que esa sangre ahí esté detenida, para que esa sangre de alguna manera las venas lo almacenen, genera muchos vasodilatadores esplácnicos, sobre todo óxido nítrico. Entonces, ese óxido nítrico finalmente no está solamente en los vasos del abdomen, sino el óxido nítrico se genera en todo el organismo o se va a todo el organismo y hace una vasodilatación extensa del cuerpo. Entonces, el cuerpo es como si perdiera sangre porque hay una extensa vasodilatación. Entonces, en respuesta a esa vasodilatación, no llega sangre al riñón, entonces el riñón reacciona. ¿Qué hace? Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Activa el sistema simpático y activa los péptidos, la hormona antidiurética. Entonces, siempre van a activarse estos tres. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático y la hormona antidiurética. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tratan de hacer? Tratan de que llegue sangre al riñón. ¿Qué van a hacer? En contraposición a la vasodilatación que había, hacen una vasoconstricción. Al hacer una vasoconstricción, empeoran todavía más la llegada de sangre hacia el riñón y el riñón hace una necrosis tubular aguda por consecuencia de tener el paciente cirrosis. A esto lo llamamos
síndrome hepatorrenal. Cuando esto sucede, la mortalidad es altísima de los pacientes. Probablemente hay otros mecanismos como también se ayudan esto es cuando hay peritonitis, en la cual hay secreción de antiinflamatorios, y generalmente como si se juntaran esto, y ahí el paciente hace una injuria renal aguda. A eso se llama síndrome hepatorrenal. Normalmente decíamos, hay una arteriola aferente, hay una arteriola eferente, y acá estarán los glomérulos. Estos serán el túbulo. Cuando hay una disminución de volumen, lo primero que nosotros tratamos de hacer, hay una vasoconstricción. Hay un aumento del sistema o hay una actividad mayor del sistema renina, angiotensina, aldosterona. La primera respuesta, ¿qué trata de hacer el sistema? Trata de que la arteriola eferente se cierre. Por eso libera un vasoconstrictor que es la angiotensinógena. La libera, la angiotensina 2 se procesa y hace una vasoconstricción. La vasoconstricción sucede aquí de tal manera que la sangre llega por aquí y puede fluir porque ha hecho una vasoconstricción en la arteriola eferente. Eso es lo normal y así es como reaccionamos nosotros. ¿Qué pasa si a esa persona que tiene una disminución de volumen, nosotros le damos AINES? Entonces el AINE, los antiinflamatorios, cualquiera de los tipos, todos actúan de la misma manera, bloquean la liberación bloquean la liberación de las prostaglandinas. Entonces, una de las prostaglandinas más importantes será la prostaglandina E2. Entonces, ¿qué hace la prostaglandina? Hace una vasodilatación. Pero ¿qué pasa si yo bloqueo este sistema que me ayudaba de alguna manera aquí a aumentar el flujo hacia el riñón? Lo inhibo ese proceso y ahora menos sangre ven. Así es como actúan los AINES. No dejan que produzca la vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Y qué pasa si yo doy YECAS? A este sistema que se activaba prácticamente lo inactivo, que significa que hay una vasodilatación de la arteriola eferente. Si hay una vasodilatación, prácticamente la sangre viene y se pasa directo, porque hay una vasodilatación aquí. Entonces la sangre no hace una filtración. Y así es como sale afectado la filtrado o flujo a nivel del túbulo, porque ésta se altera, ya sea porque aquí se cierre, ya sea porque aquí se abra, y cualquiera de los dos pueden ser producidos o por los AINES o por los YECA. Cuando se juntan estos dos, peor es. Eso nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando el paciente hipertenso está tomando por una artrosis diclofenac o cualquier antiinflamatorio. Es hipertenso, le indicamos enalapril, captopril, un YECA o un ARA. Siempre están tomando eso. Pero ese señor tiene una artrosis y está tomando antiinflamatorios. Ya se juntaron dos. Entonces, viene una deshidratación y rápidamente su función renal se altera. La injuria renal intrínseca o propia del riñón, decíamos que la causa más importante viene de una isquemia. La isquemia puede ser una continuación de la injuria renal prerrenal. Decíamos, cuando estas injurias son más graves, las células se van a necrosar. Y las células que se necrosan no son los glomérulos, no son las células glomerulares, son las células tubulares. Por eso la injuria se llama necrosis tubular aguda. A esa necrosis nosotros le llamamos necrosis isquémica, porque es la continuación de la anterior. O sea, una injuria prerrenal severa causa necrosis tubular aguda y ya se transforma en una renal. Una prerrenal transformada en una renal. De repente esas son las más severas que vemos. De repente la mayor cantidad de lesiones son esas. Por isquemia. Pero no es el único mecanismo por el cual se puede dañar las células mismas del riñón.
Esos túbulos también pueden dañarse cuando hay sepsis. Y vamos a ver algunas imágenes de sepsis, cómo lo daña la sepsis. También puede dañarse, nosotros dijimos, por toxinas. Toxinas endógenas o toxinas exógenas. Son los tres mecanismos de daño tubular que la vemos aquí. Por sepsis, por isquemia o por tóxicos. Toxinas endógenas o exógenas. Entonces, eso lo puede dañar intrínsecamente al riñón. Pero también pueden dañarse los vasos, las vasculitis de pequeños vasos, estos pequeños vasos, o de vasos más grandes. Las vasculitis, puede haber trombosis, pueden haber las glomerulonefritis, el lupus, todo eso causan vasculitis. Entonces, y en el intersticio también nosotros, el intersticio es lo que está rodeándolo mayormente a los túbulos. A eso se llama intersticio. Entonces también hay daños intersticiales. Las más importantes siempre son las reacciones a los medicamentos. Las penicilinas causan daños intersticiales muy importantes. La sepsis, cuando nosotros estudiamos la sepsis, el shock séptico, que decíamos que había una gran cantidad de mediadores inflamatorios y antiinflamatorios. La primera parte es daños inflamatorios, liberación de mediadores inflamatorios. Y en los vasos decíamos que había una gran liberación de óxido nítrico y causaba una gran vasodilatación. Esa gran vasodilatación, además había mediadores inflamatorios que aumentaban la permeabilidad de los capilares y por eso el agua se sale de los capilares, por eso el paciente se hincha. Entonces, por ahí también hay mecanismos por los cuales la sangre se coagula. Nosotros habíamos hablado de que había una coagulación intravascular diseminada. Pues miren cuántos mecanismos por los cuales la infección podría ser una neumonía, pero el paciente desarrolla una injuria renal aguda secundario a esa neumonía. Los pacientes con COVID que vemos ahora, hay muchos que lo estamos dializando. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? La sepsis. ¿Cómo es que daña la sepsis al riñón? Porque hay una gran vasodilatación por la liberación de óxido nítrico, porque se liberan mediadores inflamatorios que aumentan la permeabilidad capilar y el agua se sale de los vasos y se hinchan los vasos, se hincha el tejido, perdón. Hay liberación de especies reactivas de oxígeno. Y al mismo tiempo la gran vasodilatación disminuye la presión y tenemos el daño que hemos estado viendo anteriormente por isquemia. Porque la presión baja, el paciente se choca, la presión baja y ahora se sumó otro daño, la isquemia. Por eso la sepsia, el mecanismo de daño renal por sepsis, son varias alteraciones que hay. Por isquemia, exactamente, ¿qué pasa con la isquemia? Normalmente el riñón recibe el 20% del gasto de la cantidad de sangre que bombea el corazón, que es gasto cardíaco, el 20% está circulando por el riñón. Significa que en el riñón está funcionando, en un minuto está llegando cerca de 1 litro de sangre. En 5 minutos prácticamente toda la sangre está circulando por el riñón. Entonces hay una gran cantidad de sangre que está fluyendo al riñón. Pero su función del riñón no es regular. Pues va una gran cantidad, pero la función no es irrigar, la función es controlar la presión arterial, controlar la cantidad de agua, los mediadores que están presentes en la sangre, las toxinas. Esa es su función. Entonces, como no hay cantidad de oxígeno adecuado, o sea, por la hipotensión, no hay cantidad de oxígeno que llegue adecuadamente, igual que en un infarto, las células que van a sufrir aquí, las más importantes serán las células de los túbulos. Entonces, el daño va a ser a nivel tubular. A nivel de las células epiteliales de los vasos, nosotros hemos visto que hay vasos que rodean a los túbulos. En esos vasos, de alguna manera, también van a estar los mediadores inflamatorios, aumentando la permeabilidad. Ahí estarán los vasoconstrictores y los vasodilatadores haciendo sus actividades. Pero
el daño principal va a ser en el túbulo. Estas son las células epiteliales de los túbulos y comienzan a desprenderse estas células epiteliales. Se destruye su citoesqueleto, pierden la polaridad, estas células ingresan a apoptosis, estas células mismas, miren, se van desprendiendo como ladrillos y al mismo tiempo van haciendo una obstrucción tubular por células. Y el líquido saldrá hacia los costados, como un edema a nivel renal. Es lo mismo, los daños endoteliales que causan la isquemia. Entonces, sí, a los mediadores lo desprenden a estas células y estas células se van a morir. Entonces, es fruto de la isquemia. Felizmente, como es un epitelio, por eso se llama epitelio renal, epitelio tubular, como todos los epitelios, lo mismo que la piel, que es un epitelio, se regeneran, tienen la posibilidad de regenerarse. Y eso es lo que tenemos que esperar nosotros para que el epitelio nuevamente se regenere. Y eso es lo que sucede aquí con las etapas o con la evolución de una injuria renal aguda. Tendrá una etapa de inicio, aquí por ejemplo una isquemia, esas células que se van alterando, se van obstruyendo los túbulos, ya se desaparecieron estas células de aquí, pero aquí siempre habrán células basales de las cuales nuevamente van a comenzar a regenerarse. Y ese proceso comienza, ese proceso de regeneración. Y nuevamente las células se recuperan totalmente. ¿Cuánto ha pasado? Nosotros esperamos 30 días. En general es variable el tiempo en el cual se recupera una persona, pero en general nosotros decimos máximo 30 días. Si en 30 días no se ha recuperado, ya no va a recuperarse más. Esa es la evolución de una injuria renal por isquemia. Es reversible. En las toxinas también hay varias maneras como lo dañan las toxinas. En general, hay dos mecanismos. Hay una inflamación, hay un proceso inflamatorio y hay una lesión tóxica directa de los túbulos. O sea, dos procesos. Pero el mecanismo más importante es el daño directo hacia los túbulos. ¿De qué toxinas estamos hablando en general? Decíamos, hay toxinas endógenas y hay toxinas exógenas. Las exógenas son las que vienen de afuera. Las más importantes aquí son los medios de contraste. En tomografías, en resonancias, en radiografías con contraste. En todas ponemos contraste. El contraste es yodo en realidad. Entonces son sustancias, son metales pesados. Entonces esos básicamente el cuerpo lo va a eliminar a nivel renal. Ese es el mecanismo de eliminación. Entonces, como el riñón concentra una gran cantidad de sangre, llega una gran cantidad de toxinas a nivel renal. Por eso se concentran. Y en los túbulos se van obstruyendo, van formando cristales, se van depositando, van lesionando a los túbulos. Y ese es el mecanismo muy simple. Pero también tenemos toxinas endógenas. La hemoglobina está en el glóbulo rojo, está envuelto en el glóbulo rojo, no está disuelto en la sangre. Pero cuando hay hemólisis, la hemoglobina se libera. Y solita como hemoglobina es un tóxico. La mioglobina está encerrada dentro de los miocitos. Cuando los miocitos o las células musculares se dañan, se libera la mioglobina. Ahí es tóxico. Y en algunas enfermedades, el ácido úrico es otra de las sustancias que es tóxica a nivel renal. El organismo no tiene la capacidad para eliminar todo el ácido úrico que esté llegando. Pero no es tóxica la urea, no es tóxica la creatinina, son sustancias muy pequeñitas a diferencia del ácido úrico. Les decía, pero usualmente cualquier persona no tiene el riesgo. El riesgo está en aquellas personas que ya han tenido alguna lesión, diabéticos, hipertensos, ancianos, deshidratados, con enfermedad renal crónica previa. Ellos hacen los daños. Entonces,
Lo común, por ejemplo, esta la ponía para la parte práctica. Lo común es que en un paciente anciano, diabético, lo tomamos una tomografía y después de 3 a 5 días se eleva el nivel de creatinina. Eso es lo común. Entonces decimos, ¿cómo lo daña? Porque el contraste se concentra en los túbulos. En general hace una toxicidad directa. Y la otra es que se precipitan dentro de los túbulos y van formando cristales y van produciendo una obstrucción tubular. Esos son los mecanismos por los cuales le dañan. Los medicamentos, el más conocido, el más dañino, es los aminoglicósidos. ¿Qué hacen los aminoglicósidos? Ingresan dentro de las células, activan varios tipos de alteraciones del sodio, de la glucosa, de radicales libres, pero finalmente a esta célula lo condenan a la muerte mediante apoptosis. Ese es el mecanismo. Miren. Entonces, un paciente que esté tomando o que esté recibiendo gentamicina, amikacina, kanamicina, que son los aminoglicósidos, el riesgo será de lesión, de muerte celular, de muerte por los túbulos. Entonces, pero hay otros que dañan, les decía, el intersticio. Las penicilinas, las cefalosporinas dañan el intersticio. El aciclovir es otro medicamento que nosotros lo hemos estado utilizando para los virus. También se precipita así como el medio de contraste y causa obstrucción tubular. Felizmente estas reacciones pues, no son comunes, no son frecuentes, sino lo vemos en personas en las cuales se juntan diabéticos, hipertensos, con enfermedad renal crónica. Ahí lo damos y ahí estas personas es que desarrollan las lesiones. Por pigmentos, por toxinas endógenas. Decía, la mioglobina y la hemoglobina son dos de las principales sustancias. Pero hay más. El ácido úrico también es otra sustancia endógena. Las cadenas ligeras que se liberan en esta enfermedad que se llama mieloma múltiple, que es una inmunoglobulina, porque hay mayor producción de células plasmáticas, que liberan inmunoglobulinas. Se libera una gran cantidad de inmunoglobulinas y esas van a pasar por el riñón. Esas no se pueden reabsorber y se van eliminando. Entonces, ahí comienzan a ser tóxicos. Entonces, que en general, les decíamos, son tóxicos directos. O sea, significa que se juntan a la célula en el túbulo y esa cercanía, esa toxicidad se llama toxicidad directa. O sea, esa cercanía prácticamente daña a los túbulos. Y también inducen obstrucción de los túbulos, se van precipitando, se van juntando unos a otros y forman cristales ahí, y lo van obstruyendo los túbulos. Y previamente a eso, generalmente es un paciente que está reaccionando frente a la lesión que están teniendo, hacen una vasoconstricción por activación del sistema renina-angiotensina y se juntaron una vasoconstricción, disminución de oxígeno, toxicidad directa, obstrucción tubular y esto es una catástrofe realmente. Nosotros lo llamamos a esto un síndrome de lisis tumoral cuando se libera una gran cantidad de ácido úrico. También lo llamamos rhabdomiólisis cuando se libera una gran cantidad de mioglobina de los músculos o hemólisis cuando el paciente, los glóbulos rojos sufren una destrucción. Nosotros lo hemos visto como 4 o 5 veces muy severos cuando al paciente le ponía, en lugar de ponerle cloruro de sodio, se ponía agua destilada directamente en su sangre. La postrenal ya es un poco más rara, decíamos es el 5%, prácticamente en cualquier lugar de este sistema, en cualquier lugar, me puede dar una uropatía obstructiva. El mecanismo es muy simple, prácticamente la obstrucción aquí hace que la orina, el riñón no deja de funcionar, la orina hace un reflujo, aumenta la presión hidrostática de regreso y eso hace el daño a nivel renal. Si sucede entre los uréteres, entre la vejiga y el uréter, pues será un solo riñón. Pero si sucede a nivel de la vejiga, del cuello de la vejiga, que es lo que nosotros más vemos,
en el cuello de la vejiga por las hipertrofias prostáticas, la daña absolutamente los dos lados. Los cálculos, bien raro es que un cálculo lo dañe los dos lados al mismo tiempo, la dañará un lado. Los cálculos generalmente se obstruyen aquí en este uréter distal o en estas zonas donde la pelvis se angosta un poco más y los cálculos quedan por aquí. Así es como se dañan los riñones. Entonces, el mecanismo es que aumenta una presión hidrostática de regreso, retrógrada se llama. Entonces, frente a eso, frente a ese aumento de presión hidrostática, el riñón de alguna manera quiere compensar eso y aumenta, se vasodilata para aumentar mayor cantidad de flujo, para intentar vencer la presión hidrostática que está aumentada por acá. Entonces, al inicio hará una gran vasodilatación, pero como ese mecanismo no funciona, porque aquí no hay desobstrucción, o sea, no logra vencer y sigue la obstrucción, finalmente hará una vasoconstricción a nivel renal y finalmente ya no ingresará ni sangre y este riñón se vuelve atrófico. Se vienen como una obstrucción, nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando han hecho cirugías de resecciones de útero y a veces la ligan estos uréteres. La persona ni cuenta se dio y este útero, este riñón fue, este útero, este uréter fue anudado aquí, produjo una gran obstrucción. La obstrucción poco a poco nunca se resolvió y el riñón quedó atrófico y se da cuenta después de 4 o 5 meses. Es muy común que suceda eso. Bueno, aquí encontré que no solamente había ese proceso de obstrucción, sino además no solamente había el aumento de la presión hidrostática, sino que de alguna manera se habían hecho algunos estudios y se veía que además de eso había un fenómeno inflamatorio. Y ese fenómeno inflamatorio de alguna manera contribuía más a la fibrosis, porque hay un factor que es el factor transformante beta, que es una de las sustancias que su finalidad es fibrosar, su finalidad es reparar cuando hay heridas, cuando hay tejidos lesionados, su finalidad es reparar. Entonces se activa el factor transformante beta y lo que hace finalmente es una fibrosis a nivel renal. Y es el mecanismo por el cual se daña. Esto es, no la vamos a explicar mucho. Estos son las alteraciones que nos ayudan a veces a diagnosticar una injuria renal por sepsis o una azotemia prerrenal o una injuria prerrenal. Pero generalmente esto estamos hablando, bueno, yo lo hice cuando dictaba la parte práctica, tanto esto no, ni siquiera la vamos a evaluar. Por ahí no nos ayuda mucho. Cuando hablamos de enfermedad renal, bueno, si tienen alguna pregunta ahí, hasta ahí es injuria renal aguda. Deterioro rápido de función renal en horas, días o semanas, manifestado por dos alteraciones. O creatinina se eleva más de 0.3 o diuresis menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Siempre tienen que llegar a ese, mililitros por kilo por hora. La más frecuente es la prerrenal, es la más frecuente, 65%, 30% será la renal y solo 5% la porrenal. Muy bien, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, hablamos de alteraciones ya de estructura. Miren que no hemos hablado en la otra, alteraciones de estructura. Y que por lo menos esto tenga más de 3 meses. ¿Y cómo vamos a hablar de alteración de estructura? Cuando el riñón de alguna manera está manifestando algo alterado. ¿Qué puede o cómo puede manifestar algo alterado? A través de un examen de orina, que veré proteínas, veré cilindros, veré sangre, veré leucocitos en el examen de orina. Y me está diciendo, está lesionado. Podría ser a través de imágenes, como una ecografía, como una tomografía, y veré quistes, cálculos, malformaciones, riñones en herradura, alteraciones en imágenes.
Pero también podría haber una biopsia del riñón en el cual yo vea que hay un daño crónico en el riñón, por ejemplo, el daño que hace la diabetes, el daño que hace el lupus, el daño que hace la hipertensión a través de una biopsia. Generalmente no se recurre a eso, excepto en algunas enfermedades específicas. Ahí estaré yo viendo daños estructurales, alteraciones estructurales. Yo lo he resaltado aquí proteinuria, si ustedes se dan cuenta, acá está proteinuria porque la proteinuria se constituye en el marcador más importante de daño renal crónico. La proteinuria es el marcador de daño renal crónico más importante. Pero esa es una parte de la definición, así como en injuria renal aguda teníamos dos partes. Yo también puedo diagnosticar con alteraciones funcionales. Pero cuando hablamos de injuria renal aguda, hablamos de horas, días o semanas. Y aquí hablamos de meses. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de injuria renal o alteración funcional? Es cuando hablamos de la tasa de filtración glomerular. Y que esta tasa tenga una disminución menor a 60 mililitros por minuto, considerando una persona de 1,73 metros cuadrados. Para eso tengo que tener la superficie corporal de la persona a la cual yo lo voy a evaluar. Entonces, si una persona durante 3 meses tiene una tasa de filtración glomerular de 50, en 3 meses lo mido y de nuevo es 50. Y cuando yo quiero ver alteraciones estructurales, podría no tener nada. Una ecografía que me dice normal. Yo hago un examen de orina y me dice normal. O sea, no necesito este criterio estructural para yo decirle a esa persona que tiene una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Criterio importante, el tiempo, 3 meses. Y dos cosas que pueden tener, o daños estructurales o daños funcionales. Estructurales, la más simple, busco proteinuria. Pero no es solamente eso, sino es una ecografía, es una biopsia, es un examen simple de orina para darme cuenta que ahí hay algo alterado. Y cuando hablo de alteraciones funcionales, hablamos de tasa de filtración glomerular. No hablamos ni de creatinina, ni de urea, ni de ninguna sustancia. Tasa de filtración glomerular. Esta es la diapositiva de repente más importante porque aquí se resume en realidad lo que pasa con las enfermedades crónicas, porque a pesar de que esta no es una enfermedad, sino es la manera como van a terminar muchas de las enfermedades, cómo termina la diabetes, cómo termina la hipertensión, cómo termina el lupus, o sea, cómo lo daña, tendrán un mecanismo particular cada una, pero cómo terminan estas dañándose progresivamente tiene que ver con con lo que está escrito aquí. Entonces, va a haber siempre un daño original. Será la diabetes, será la hipertensión, serán las toxinas. Por ejemplo, personas últimamente están describiendo mucho toxinas en los agricultores. O sea, ocurría que estos insecticidas son toxinas. Continuamente expuestos, esos desarrollan una enfermedad renal crónica. Los trabajadores de caña de azúcar, que la vemos nosotros. El lupus daña crónicamente. La hipertensión, la diabetes. O sea, primero tendrá que haber ese daño. De la nada es bien difícil que un riñón se dañe. De la nada. Va a haber una enfermedad que la va a estar agrediendo. Entonces, finalmente, esa enfermedad, ¿qué hace en el riñón? Uno de los sistemas más importantes como nosotros reaccionamos al daño que se produce en el riñón es la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahí terminan, usualmente todos los daños del riñón terminan activando el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace este sistema finalmente? Lo que quiere es el sistema, quiere hacer una vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente. ¿Para qué? Para que cerrando la arteriola eferente, la función renal mejore, porque la cierra, es como si la salida la cierra, de tal manera que la sangre que llega se filtre.
y haga un filtrado glomerular. Esa es la finalidad. Y eso sucede en las, o sea, aquí hay un concepto que se llama la nefrona. La nefrona significa una unidad, o sea, un conjunto de células que forman una unidad. Entonces, la nefrona será la arteriola aferente, la arteriola deferente, el glomérulo, los túbulos, el sistema de irrigación. Todo eso es un glomérulo, todo eso es una nefrona. Cuando se pierden nefronas. O sea, cuando la enfermedad destruye el riñón, destruye nefronas. Entonces, dañará algunas nefronas y otras se quedan funcionando bien. Entonces se llama las nefronas muertas y las nefronas viables, o las nefronas muertas, las nefronas sobrevivientes. Entonces, las que murieron van a iniciar un daño que la van a sufrir las que sobrevivieron. Entonces, en esas células o en esas nefronas que sobrevivieron, van a hacer un intento de compensación por las que ya murieron. Para que se dé esa compensación, sucede la hiperfiltración y la hipertrofia. O sea, esas células se crecen más tratando de compensar lo que se perdió. Y, por ejemplo, sucede cuando a una persona se le saca un riñón. El otro se crece. Cuando en un riñón una parte la operaron por un cáncer, la operaron una parte nada más. El resto del riñón crece. Esa es la compensación, esa es la adaptación a la pérdida de nefronas. Las nefronas que se quedaron vivas hacen una adaptación a corto plazo. Esa adaptación es funcionar más, crecer más, hiperfiltrar más. Entonces, como funcionan más, siguen aumentando la actividad del sistema renina-angiotensina dentro del riñón, porque aumenta la presión dentro del riñón. Entonces, en estas nefronas que quedaron vivas, este aumento exagerado del sistema renina-angiotensina va a comenzar a alterar su estructura por dentro. Entonces, la adaptación inicial, que al inicio nos ayudaba a que el riñón compense lo que se había perdido, termina por distorsionar su estructura. Y ahora ya está, ya no es solamente alteración funcional, ahora es un daño estructural. Y poco a poco las nefronas que estaban sobreviviendo se irán muriendo. Así es como terminan de morirse todas las nefronas y así es como el riñón progresivamente va terminando su función. Las nefronas finalmente cuando mueren tienen un mecanismo final de muerte que es la esclerosis. Prácticamente se borraron todas las células del riñón. Entonces, mire, alteraciones funcionales al inicio de compensación a las que se murieron, van creando alteraciones estructurales que terminan por disminuir la filtración glomerular y terminan por destruir prácticamente todo el riñón. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando a una persona le sacan un riñón. A esa persona hay que vigilarlo. Porque comienzan a alterarse las estructuras distintas. Por ejemplo, esto es lo que pasa en un riñón, que una parte se dañó. La parte siguiente trata de compensarlo. ¿Qué hace? Se vasodilata para que llegue más sangre. Pero al mismo tiempo, este mismo sistema de compensación la va dañando a las mismas células, a las mismas estructuras la va dañando. De tal manera que termina finalmente toda esta nefrona, toda esta unidad funcional dañada. El mecanismo final se llama esclerosis glomerular. Esclerosis, fibrosis glomerular. Se fibrosa y ahí no funciona nada. Entonces, prácticamente esa es la manera como se dañan los riñones, independiente de que sea diabetes, independiente que sea presión, independiente que sean cálculos, independiente que sea una nefritis, una vasculitis, independiente que sea eso, todos van por este mismo sistema. ¿De dónde partimos? Con menos cantidad de nefronas funcionantes. O sea, se pierden una deshidratación, por ejemplo, que dure 3 o 4 días y la persona no vaya, esa deshidratación causó mucha lesión a nivel renal.
Unas se recuperarán, otras se mueren. Le damos amicacina. Hace 2 días tuvimos una niña de 7 años que todos los años hacía infecciones urinarias, una niña de Paiján. Y todos los años hacían un examen de orina y encontraban microbios. Tratamiento, amicacina. Esta vez nos ha llegado con 5 de hemoglobina, con creatinina, que el valor normal para un niño será 0.6, 0.7, y ya llegó con 5, con 200 de urea, y el tratamiento era la diálisis. Porque nosotros como médicos le habíamos estado dando un tratamiento inadecuado. Yo siempre digo, habiendo 50 tipos de antibióticos, yo elijo el que es tóxico. El paciente confía con nosotros. También si es la única alternativa para darlo, pues tendremos que darlo, pero vigilando, no de una manera continua. Entonces, todo nace, la enfermedad renal crónica nace cuando comienzan a disminuir el número de nefronas funcionantes. Por ejemplo, desde la partida, desde que nacimos, si el niño fue prematuro, si el niño tuvo un peso bajo al nacer, significan que sus nefronas, que tienen la capacidad máxima de maduración a las 36 semanas, y el niño nació a las 32, a las 33 semanas, 34, niños prematuros, esos niños tienen una cantidad de nefronas funcionantes menor que un niño que nace a las 40 semanas. Y desde ahí ya nació con menor cantidad de nefronas. Si en el transcurso de su vida tiene deshidrataciones, injurias renales agudas, va lesionando nefronas. Las nefronas que siguen se van dañando. Y así es como termina el paciente con una enfermedad renal crónica severa, avanzada. ¿Qué decimos? Nefronas funcionantes que comienzan a aumentar la compensación. Decimos hiperfiltración, hipertrofia. Se crecen, pero no hay hiperplasia, o sea, no hay duplicación de glomérulos. Si hay hipertrofia, si hay hiperfiltración, ¿quién lo hace? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero decíamos que ese mismo aumento de presión terminaba por dañarlo a las mismas células que lo aumentó. Y el mecanismo final es esclerosis. Un mecanismo además adicional es que esta alteración de la filtración, este aumento de lesiones a nivel de las estructuras, comienzan a hacer pérdida de proteínas. Y la pérdida de proteínas comienza a activar una serie de mecanismos inflamatorios que termina igualmente dañando ya por isquemia. Lo mismo, hay mecanismos, los hemodinámicos siempre tendrán que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es los sistemas dinámicos, alteraciones solamente hemodinámicas. Pero este sistema no se restringe a alteraciones hemodinámicas. También termina por hacer alteraciones estructurales. Y cuando daña la estructura, ya las células pueden transformarse y permitir pasaje de proteínas, de cilindros, de alteraciones del sodio, del potasio y alteraciones estructurales. Uno de los más importantes es la proteinuria. Sí, o sea, por eso les decía, la proteinuria que les marqué al inicio es una de las sustancias más importantes, no como mecanismo de daño, sino como expresión de que se está dañando. No solamente hay eso, sino además hay mecanismos inmunitarios, células inmunitarias que se activan aquí. Y uno de los más importantes, le decía, es el factor de crecimiento transformante beta. ¿Qué hace este factor? Fibrosa. Aumenta la expresión de los fibroblastos, y los fibroblastos lo que hacen es sacar matriz. Esa matriz poco a poco lo va ahogando a los glomérulos que se van quedando y se va esclerosando poco a poco. Esa es de repente la imagen. Miren, es un glomérulo normal, estos son túbulos, este es un glomérulo, estos son túbulos. La mayor cantidad de una biopsia del riñón son túbulos. Este es un glomérulo, pero miren cómo está esclerosado. Este es un glomérulo esclerosado.
glomérulo esclerosado. Y los tubos ya apenas se notan los túbulos. Esto es lo normal. Células tubulares, estas serán las células tubulares. Epitelio tubular, estas se dañan en necrosis tubular aguda. Entonces, el mecanismo, lo inicial es que disminuye el número de nefrones. Y a partir de ahí comienzan los mecanismos hemodinámicos, activación del sistema renina-angiotensina, adaptación, la primera adaptación, hiperfiltración, hipertrofia. Pero ese no se detiene, termina por distorsionarlo. Una alteración a largo plazo, la distorsión de la arquitectura. Mecanismos hemodinámicos. Los no hemodinámicos son los inflamatorios. Células inflamatorias, aumento de células inflamatorias, liberador de mediadores inflamatorios. El más importante, el factor de crecimiento transformante, beta. ¿Por qué es importante? Porque hace fibrosis. Por eso es importante. Entonces, al inicio, siempre el mecanismo de compensación ante algo que falta es lo que queda, lo trata de compensar. Es en todos los sistemas. Si la persona pierde un brazo, el otro brazo se va a ejercitar más y va a desarrollar más. Si una persona pierde un ojo, el otro va a aumentar su capacidad. Aquí, si una nefrona se dañó, las nefronas que quedan van a aumentar su compensación. Si una persona perdió un riñón, el riñón que se queda va a compensar un poco más. ¿Cómo lo compensa? Aumenta el flujo. Activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Los mecanismos hemodinámicos. Pero no solamente son esos. Además son mecanismos inflamatorios. ¿Cuáles de ellos? El factor transformante o el factor de crecimiento transformante beta. ¿Qué hace? Hace fibrosis. ¿Cómo lo evaluamos y cómo lo clasificamos? Aparte de tener una causa, nos sirve, así como en injuria renal aguda la clasificamos, decía, de acuerdo al nivel de creatinina, si aumenta menos de una vez, si aumenta 2 veces, si aumenta 3 veces, son los estadios. Si orina en 6 horas, en 12 horas o en 24 horas. Era la clasificación. Y nos da más o menos un criterio de gravedad. Aquí en enfermedad renal crónica también. Y les decía, 2 cosas se evalúan. Alteraciones estructurales y alteraciones funcionales. Las funcionales, ¿cómo lo evalúo? Tasa de filtración glomerular. Tasa de filtración glomerular. Lo clasifico en 5 estadios. Más de 90, de 60 a 90, de 30 a 60, solamente que aquí la divido en 2, el 3 se divide en 3A y 3B, pero en general el 3 es desde 30 hasta 59, el 4 será desde 15 hasta 29, y el 5 será el menos del 15 de depuración, de tasa de filtración glomerular. Así evaluó los estadios. Pero hace como 5 años se agregó una nueva clasificación o una nueva categoría. Yo decía, una de las manifestaciones más importantes de la enfermedad renal crónica es el hecho de que la persona comienza a perder proteínas. Mientras más proteínas pierde, más grave es el daño. Entonces se ha clasificado, se ha dado ya unos valores. Estos se consideran normales, menos de 30 miligramos sobre gramos, entre 30 y 300 y más de 300. Cuando veo proteínas en la orina, específicamente albúmina. La albúmina es una de las proteínas más importantes cuando nosotros eliminamos proteínas en la orina. En general es albúmina. Por eso uno lo pone como albuminuria o proteinuria. De repente aquí lo pone miligramos por decilitro, porque aquí hay una manera diferente de medirlo, la proteinuria en la orina, que lo hacemos con miligramos sobre gramo de creatinina. Así lo expresamos cuando queremos medir de una manera muy rápida las proteínas. No en 24 horas, sino en cualquier muestra de cualquier momento, medimos la albúmina que se está eliminando y la dividimos en la creatinina que hay en esa muestra. Y ahí sí sacamos una relación que se llama albúmina sobre creatinina. Entonces, 2 valores nos sirven: tasa de filtración glomerular y niveles de proteínas o niveles de albúmina.
los factores, decía, los factores más importantes es la diabetes, es la hipertensión, lupus, o sea, pertenece a las enfermedades inmunológicas, las artritis reumatoides. La edad es uno de los factores más importantes. El ser africano con características, los africanos negros, para ellos es como una raza que tiene la característica de, como si tuviera alteraciones genéticas que lo hacen, una predisposición muy rápida. El antecedente de tener familia con algún grado de o con algún tipo de nefropatía también es una persona de mucho riesgo. Los episodios de injurias renales agudas repetidas, el nivel de proteinuria y el hecho de no tener o de tener alteraciones estructurales del riñón. Esas son las personas de riesgo. Pero en general estamos hablando de dos enfermedades muy importantes. Mira, el 80% de los pacientes que están en diálisis son por dos enfermedades. En primer lugar, por diabetes y en segundo lugar, por hipertensión. Yo siempre digo, si nos ocupáramos de estas dos enfermedades, solo de estas dos, y de tratar adecuadamente estas dos enfermedades, pues cogemos el 80% de los pacientes que van a llegar a diálisis o que van a llegar a enfermedades renales avanzadas. El resto son causas muy pequeñas, los cálculos, las glomerulonefritis, los tumores, las enfermedades glomerulares, son causas muy pequeñas en realidad, comparados con la causa más importante, que es diabetes 50%, hipertensión 30%. Son las dos más importantes. Entonces decía, la proteinuria es importante evaluarlo. Tasa de filtración glomerular y proteinuria. Como que al final hemos terminado con dos marcadores nada más. Tasa de filtración para evaluar la funcionalidad. Proteinuria para ver la estructura. Si hay proteínas en la orina que no debería haber o debería haber una cantidad que no se puede detectar, menos de 30 miligramos sobre gramo. Si hay más de eso, el paciente tiene algún tipo de alteración en toda esta estructura. Porque proteínas no deben pasar por acá. Entonces, el hecho de perder proteínas y de perder una cantidad más alta de proteínas es más grave. Y se intentó, esto salió publicado ahora como 3 o 4 años, salió publicado cómo el perder proteínas me activaba mi sistema inmunológico. Solo proteínas, perder proteínas nomás, miren, ya no tener presión alta ni diabetes, sino solo perder proteínas. Y finalmente, ¿en qué terminaba? En activando el sistema del factor de crecimiento transformante beta y formando fibrosis, que decían. Ese es uno de los mecanismos más importantes. La proteinuria involucrada ahí. Para medir la tasa de filtración glomerular que utilizamos, ya no utilizamos realmente análisis de sangre, antes utilizamos orina de 24 horas, ahora ya no se utiliza, ahora simplemente con un valor muy simple de creatinina, solo con un valor de creatinina, nosotros podemos saber si una persona, cuánto tiene su tasa de filtración, porque ahora se han desarrollado ecuaciones. En esas ecuaciones, de repente ustedes sí lo han aprendido, la fórmula de Crocov ya no utilizamos, a pesar de que en los celulares hay aplicaciones donde todavía la ponen la fórmula de Crocov, pero ahora se han desarrollado otros tipos de aplicaciones, otros tipos de ecuaciones que nos permiten calcular mejor la tasa de filtración glomerular, solamente con algunos datos básicos de la persona. ¿Qué datos necesita? El género, y cuando son mujeres, el riesgo aumenta, por eso a las mujeres, como si las mujeres, para unos mismos valores de creatinina, el ser mujer, el valor lo disminuye más, o sea, la tasa de filtración glomerular en un hombre con una mujer de la misma edad, de la misma raza, de la misma contextura, con el mismo valor de creatinina, la tasa de filtración glomerular de una mujer siempre es menor.
Entonces incorpora la edad, incorpora el género e incorpora la raza. Pero la raza en general, ¿a quiénes los separa? A los, a los negros afroamericanos. Como esa raza, les digo, como si ellos tuvieran características especiales de que su tasa de filtración se deteriora mucho. Por eso los separan como una raza diferente. Entonces nosotros, pues los peruanos, estaremos en una sola raza, que no somos ellos. Entonces, en las fórmulas, en las aplicaciones que hay ahora en los celulares, hay para poner los que no somos o los que no son negros afroamericanos. En el Perú seremos prácticamente todos. Entonces, miren, estas ecuaciones, estas, no, ya olvídense de la fórmula de Krokov. La fórmula de Krokov incluye el peso. Entonces, ahora ya las fórmulas ya no determinan el peso, porque el peso era una alteración, en un muy mal factor que alteraba mucho la fórmula de Krokov. Entonces, ese peso se sacó de las fórmulas y ahora se calcula solamente con pocos datos, pero sí con un valor de creatinina que lo hagamos. La diabetes, creo esta diapositiva ya las he presentado, o sea, ¿cómo daña? En primer lugar, tiene que haber no solo ser diabético, sino además tener una diabetes que no se haya controlado. Alteraciones, la principal tendrá que tener una glucosa muy alta, hiperglicemia. A partir de ahí se juntan, les decía, los 6, los radicales libres, la proteína C, todos se juntan, les decía, en un factor único, que es el estrés oxidativo. No nos vamos a detener por ahí porque le decía, la finalidad de esto no es revisar cómo se hace la nefropatía diabética, no, simplemente que la diabetes hace un daño y a partir de ese daño menciona un glomérulo y los que viven van a hacer sus daños. Lo mismo hace la hipertensión, los dos más importantes. O sea, no nos vamos a detener mucho en exactamente cómo lo daña la hipertensión, sino en conocer que la diabetes e hipertensión son los más importantes. Que cómo lo hacen el daño. Comienzan por lesionar una nefrona y a partir de ahí comienzan los daños adicionales. Que si la persona está bien controlado, no pasa absolutamente nada. O sea, si yo soy hipertenso, pero mi presión está normal, controlada con mis medicamentos, no me va a pasar nada. Lo mismo que es un diabético. Si el diabético está bien controlado, esa persona no va a ser una enfermedad renal. El problema es por los que no se controlan. Cómo dañan las glomerulopatías, cómo dañan las vasculitis. En general es por dos mecanismos, o porque activan el complemento, por ejemplo, nosotros hablamos eso en el lupus, como decíamos que el lupus dañaba los tejidos, activando el complemento. Y otro es también porque activan la coagulación y hacían vasculitis. Así dañan las glomerulopatías. Dañan a los glomérulos. Miren, aquí daño glomerular, pero lo daña uno. El que queda sufre los cambios de tener menos. Las injurias renales agudas repetidas terminan por hacer una enfermedad renal crónica. Los pacientes o las personas que trabajan mucho tiempo en ambientes sin hidratación y en ambientes muy calurosos. Esto se ve mucho en los trabajadores de caña de azúcar. En las personas que se hidratan con alimentos o con bebidas muy azucaradas. Esos hacen deshidrataciones muy severas. Entonces, los episodios repetidos de injurias renales agudas terminan produciendo enfermedad renal crónica. Y cuando hablamos ya que el riñón se va dañando, miren cuántos sistemas se alteran. Todas las funciones del riñón prácticamente están aquí. El balance del agua, del sodio, del potasio, la eliminación de urea, creatinina, ácido úrico, la producción de la eritropoyetina, los trastornos de la eliminación de los iones hidrógeno, la generación del bicarbonato, a todos lo conocemos como balance ácido básico, la activación de la vitamina D3
En el riñón sucede la activación de la vitamina D3, la eliminación del fósforo. Entonces, a todo eso, miren cuántas cosas va a tener un paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, esas serán las manifestaciones. Solamente vamos a ver 2 manifestaciones, más o menos, para ver los mecanismos. La anemia en la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo se origina la anemia? Muy simple, que la anemia necesita un factor para aumentar su crecimiento. El factor es la eritropoyetina. Esto para que pasen en colonias transformadoras o en la maduración, el proceso de maduración de los eritrocitos. En ese proceso de maduración y división necesitan el estímulo que le da la eritropoyetina. Entonces, ¿qué pasa si el paciente no tiene eritropoyetina? Este proceso no va a funcionar. O va a ser una función muy disminuida. Ese es el principal mecanismo, la falta de eritropoyetina. Pero también estos pacientes a veces tienen otros mecanismos por los cuales hacen anemia. Pero ese no es el mecanismo más importante. El mecanismo más importante es que el riñón produce eritropoyetina. Con enfermedad renal crónica no la produce, no va a haber este estímulo. ¿Se pueden agregar otros factores? Sí, como en cualquier otra persona. La falta de hierro, el aumento de la hepcidina, como en los casos de infecciones, las células inflamatorias, las interleuquinas, que producen una resistencia a la acción de la eritropoyetina. O sea, toda esta cantidad de células inflamatorias producen resistencia a la acción de la eritropoyetina. Entonces, varios mecanismos. Deficiencia de vitamina B, sangrados. O sea, estos pacientes pueden hacer múltiples razones por las cuales hacen anemia. Y las alteraciones del metabolismo óseo, que tienen que ver con el calcio, el fósforo, la vitamina D y la paratiroides. Hay una condición muy grave que se llama calcifilaxia, que es este tipo de lesiones que son calcificaciones de la microvasculatura de las extremidades o de cualquier parte del cuerpo, pero son calcificaciones de vasos muy pequeñitos. Normalmente la calcificación tiene que ocurrir en los huesos. ¿Cómo es que se traslada esta calcificación a otro sitio? Porque este proceso se altera. ¿Cómo se altera? Porque el riñón tiene sus funciones sobre el fósforo principalmente, que tiene que eliminarlo. Cuando nosotros consumimos fósforo, el 100% del fósforo tiene que eliminarse a nivel renal. Si mi tasa de función renal va disminuyendo, lógicamente que voy disminuyendo mi eliminación de fósforo. Por acá, disminuye mi eliminación de fósforo. Mi fósforo en la sangre aumentará. Ese aumento de fósforo es un estímulo para que la paratormona aumente su producción y la paratormona haga funcionar más al riñón. Ese es el mecanismo, es una retroalimentación negativa. Pero el riñón no puede mejorar su función porque está muy alterado y cada vez se altera más, como hemos visto. Entonces nunca lo puede regular. Entonces tendremos solo por este mecanismo aumento de fósforo y aumento de paratormona. Pero por otro lado tenemos al calcio. Otra de las funciones que hacía el riñón era hacer la segunda hidroxilación. De la 25 hidroxilación de la vitamina D, paso a la 1,25 hidroxivitamina D. Eso es lo que hace el riñón, la segunda hidroxilación de la vitamina D. Como vitamina D activa, actúa sobre a nivel intestinal y aumenta la absorción de calcio. Esa es su función de la vitamina D. Pero si yo, por tener insuficiencia renal, tengo disminución de esto, no voy a producir o no voy a tener una absorción adecuada de calcio. Y el calcio en mi sangre disminuirá. Este es el segundo mecanismo por el cual lo estimula a la paratiroides para producir más. ¿Qué quiere hacer? Aumentar este proceso de tener más calcio. ¿De dónde la va a sacar el calcio? Del hueso.
Entonces produce una reabsorción ósea, ¿no? El hueso está normalmente formándose y destruyéndose. Lo que hace aquí aumenta la destrucción ósea. Entonces lo que trata de hacer, sacar calcio, sacar calcio, sacar calcio. ¿Por qué no tiene calcio? Porque no hay vitamina D aquí activa. Entonces estos dos mecanismos finalmente, ¿qué vamos a tener? En las alteraciones totales, ¿qué vamos a tener? Fósforo aumentado, vitamina D3 disminuido, calcio disminuido y un aumento de paratormona. Esas son las conclusiones finales que vamos a tener nosotros por las alteraciones del metabolismo mineral o del sistema óseo en pacientes con insuficiencia renal. Más disminución o disminución progresiva, estas alteraciones serán cada vez mayores. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Sí. Para hablar tanto de injuria aguda como enfermedad crónica renal, siempre se deben cumplir los dos criterios, ¿verdad? No solo No, uno. no, 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 cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Cualquiera